Gracias, qué gusto poderles saludar desde acá, desde la ciudad de Cuenca. Me hubiera encantado estar con ustedes, pero estos medios digitales hacen que cada vez sea más fácil conectarnos. No sé si están viendo la pantalla principal o me están viendo A solo a mí, ti, te parece. estamos viendo a ti, todavía no compartes. Ya, espérate un segundo porque no sé por qué razón. En antes sí A ver. estaba. Sí, a ver, Sí. ahí voy. Muy bien, creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy bien, pues bueno, lo que veníamos a conversar un poquito hoy es la radiofrecuencia del trigémino. ¿Y qué es lo que buscamos con esta técnica? Es justamente denervar o afectar las ramas sensitivas del nervio trigémino mediante radiofrecuencia, que puede ser pulsado térmica. De esto ya podríamos hablar un poquito después de que terminemos de ver el video. Existe varios artículos y un poco de controversia en cuanto a los tiempos de lesión, así, en cuanto a la temperatura que se debería utilizar. Entonces, de esto ya lo hablaremos un poco más adelante. En cuanto a las indicaciones que existen son la neuralgia del trigémino de tipo idiopática, aquella neuralgia del trigémino de tipo secundaria que puede ser producida, por ejemplo, por la esclerosis múltiple, e inclusive en aquellos pacientes que tienen compresión microvascular que no son aptos para cirugía o que no desean la cirugía en muchos casos. También puede ser muy útil en aquellos pacientes que tienen dolores de cabeza que no han sido respondedores a tratamientos convencionales. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que exista una infección local, que exista una coagulopatía, que exista inestabilidad hemodinámica del paciente y que existan psicopatologías asociadas al paciente. La técnica se hace en quirófano, se recomienda que sea con anestesia, una sedación consciente habitualmente y siempre se hace con control fluoroscópico, aunque existe también la técnica que está descrita con guía tomográfica. Entre los materiales que vamos a utilizar son un generador de radiofrecuencia, uno que nos permita ver impedancias, voltajes, amperajes y temperatura. Se utilizan electrodos, habitualmente se utilizan agujas que pueden ser rectas o curvas, esto va a depender un poco de la escuela de entrenamiento. En mi práctica personal yo prefiero la aguja curva, se suelen utilizar puntas activas que pueden variar entre 2 a 5 milímetros dependiendo el tamaño de lesión o el número de nervios que queremos tratar y obviamente el uso de jeringuillas, de anestésicos locales, corticoides, el arco en C o tomografía como les había dicho. Y ahora pues les voy a compartir el video del expositor. Un segundo. Me confirman si lo ven, por favor. Creo que está sin sonido. A ver, déjame. Creo que hay que... ¿Cómo se le pone para sonido? O quieres tú compartir el video desde allí, tal Si vez. quieres lo comparto desde aquí. Perfecto, mejor. Con Lo sonido compartes tú desde aquí y porque yo, no y yo se sigo, escuchaba. sigo desde Ok, acá. No hay problema. Compártelo ya. tú desde allá. ¿Dónde están? Ya. Este. 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 Buenas tardes, gracias por la invitación y bueno, felicidades por el formato, que es sumamente novedoso. Y sin más, meternos con la técnica. ¿Estáis viendo? ¿Aquí se le puede dar pantalla completa?
¿Dónde? Ahí, vale. Bueno, yo siempre digo que lo más importante haciendo un Gasser, yo al principio me podía llevar 1 hora y pico y ahora tardamos apenas 15 minutos en hacer la radiofrecuencia del Gasser, es detectar bien el foramen. Fijaos, nosotros vamos a utilizar una visión en túnel visión, ponemos un caudal mucho más pequeñito que el que se ponía normalmente y fijaos que ponemos un poco de oblicuo, que es lo que nos permite ver ahí el agujero oval, que lo veréis perfectamente al lado del molar. Vamos a ver distintas imágenes de la colocación del rayo porque es lo más importante. Cuando tengáis dudas sobre cuál es la entrada, ayuda a señalar la zona clásica de a 2 centímetros de la comisura bucal. Y fijaos cómo os va a orientar en el magma de imagen que tenemos dónde tenemos que buscar el agujero. De modo que la visión que nosotros utilizamos no es la transmentoniana antigua, sino más hacia arriba y luego un poquito de oblicuo. Y fijaos cómo metiendo ese poquito de oblicuo nos salta a la cara el agujero oval, que sería nuestra entrada, la salida típica de V3, con lo cual cuando entremos por el foramen podemos irritar un poquito y el paciente puede notar esa molestia. Vamos a repetir el mismo procedimiento para que lo veáis. Una imagen en AP, luego pondremos una imagen un poco caudal, pero como digo, siguiendo la trayectoria que seguiría la aguja hacia pupila y hacia mastoides. Fijaos que no hemos puesto mucha inclinación caudal. ¿Tenemos algún puntero? Sí, ¿no? Aquí podemos. Y veis que meteremos un poquito de oblicuo. Y cuando ponemos el oblicuo, pues nos saltaría ahí a la vista el agujero oval. Ese giro pequeñito de apenas 5 grados es muy importante porque os dais cuenta que sin ese giro no vemos el agujero oval y simplemente moviéndolo un poco conseguimos que nos aparezca el agujero. Vamos a poner un poquito de anestesia local con la aguja subcutánea y seguidamente nosotros infiltramos con una aguja Yale, infiltramos el trayecto de forma más profunda y ya vamos buscando la visión en túnel dirigido hacia el foramen. ¿Lo veis ahí? Sin meternos mucho, simplemente para profundizar un poco en la anestesia local durante el procedimiento, pero ya intentando perfeccionar la visión de la aguja. Luego ya vamos a entrar con la aguja de radiofrecuencia. Nosotros utilizamos de Neuroterm entre 2 milímetros de punta activa o 5 milímetros de punta activa, dependiendo de si queréis una lesión de una rama o una doble lesión de V2, V3. Vamos a marcar en la piel nuestra entrada y vamos buscando esa imagen en túnel visión desde el primer momento. Daos cuenta que la transmentoniana nosotros no buscábamos túnel visión, sin embargo aquí sí podemos buscar esa imagen. El paciente está cómodo, hemos anestesiado la zona y antes de profundizar mucho, pero cuando hayamos pasado la zona de la cavidad oral, vamos a hacer la maniobra de cambiarnos, ponernos encima del guante. Si yo tengo un 7, pues un 7,5 nos vamos a poner encima y vamos a meter la mano dentro de la cavidad oral para asegurarnos que la aguja no haya atravesado la cavidad oral, porque ello podría conllevar que después tuviéramos infecciones, meningitis, encefalitis, de modo que siempre esa maniobra de poneros encima otro guante, comprobar la cavidad y nos lo retiramos. Esto es antes de haber llegado más profundo. Ahora ya vamos a anotar la entrada en el agujero oval con unas molestias también del paciente normalmente en esa zona, que él se queja ahí en ese momento de que nota que hemos irritado un poquito V3 y ya cambiamos a una visión en lateral. En la visión en lateral nosotros no debemos superar nunca la línea del clivus. Aquí la imagen la ponemos un poquito más centrado. Veis, podemos ver aquí, veis la silla turca y no está bien el contorno, de modo que vamos girando un poquito para conseguir que el contorno de un lado y de otro se nos iguale y la línea del clivus será la que no deberá pasar nunca la aguja. Aquí tenéis la silla y la línea del clivus. Ya en visión lateral vamos a ver la profundidad y vamos a empezar a hacer una estimulación eléctrica. Vamos perfeccionando la posición de la aguja. Y ahora ya podemos ponerle un poco de sonido para ver lo que el paciente nos va comentando. Metemos la cánula de radiofrecuencia y conectamos
al generador nuestro. Vamos a hacer un estímulo motor y un estímulo sensorial. Vamos a estimular ahora y me tienes que decir qué es lo que notas, ¿vale, Luis? Venga, muy despacito. Tú también vas a enfocar. A Luis lo tenemos sin sedación, únicamente con anestesia local. Al principio le cuesta un poco expresarnos cuando lo nota. De hecho, en este primer estímulo no nota nada. Vamos subiendo. Normalmente en menos de 0,2 ya lo notamos si estamos en el ganglio. Aquí no está notando nada, con lo cual tenemos que buscar una recolocación de hecho, aquí pensamos que quizás no estaba bien conectado el dispersor. La enfermera conecta, comprueba que todas las conexiones estén correctas. Volvemos a empezar. Y volvemos. Pero si hemos llegado a 0,5 y no ha notado nada, es que no estamos en el ganglio. Está muy claro cuando estamos en el ganglio. Hemos recolocado la aguja un poquito, volvemos a hacer lo mismo. Es muy importante que el paciente aquí esté sumamente colaborador. ¿Notas algo? Luis, hormigueo. Hormigueo. ¿Y dónde? Aquí vamos a la izquierda. ¿La zona de tu dolor? Arriba, Lo está notando en V2. Bájalo, voy a sacar un poco. De modo que sacamos la aguja. Sacamos la aguja un poco. Cuando comprobamos la imagen en rayos, vemos que realmente estábamos un poco más metidos. Y ahora volvemos a hacer la estimulación. Ahora, dale. Fijaos que inmediatamente ya refiere la molestia. ¿Notas algo o nada? Para. Baja un poco. 0,35. ¿Dónde lo has notado ahora? Sí, vale. Lo nota en la zona de V3. Vamos a subir otra vez y cuando empieces a notarlo tú me avisas, ¿vale? Daos cuenta que somos muy pesados con la estimulación. Poco a poco, muy poco a poco ahora. Cuando empieces a notar, aunque sea un poquito. Ahora, vale, en 0,21. ¿Lo estás notando por la zona de tu dolor? Por aquí. Coge. Auténtico nuestro paciente. ¿Coge toda la zona de tu dolor, Luis? Sí. Vale. Quitamos. Estamos a 0,21, estamos perfectamente encima. ¿Vale? Podemos quitar ya el sonido. De modo que también debemos de hacer una estimulación motora. No os asustéis si tenemos esa contracción débilmente del masetero, porque puede ser habitual. Simplemente tendríamos que avanzar un poquito más la aguja, pero es normal que se tenga un poco. Y en la estimulación sensorial, pues pon otra vez el sonido, por favor. Esta es otra paciente. Es la que... ¿Notas algo? Sí. Vale, ya lo está notando. La parte de abajo. En la parte de abajo. Sí. No lo notas en el labio superior. Ahí estamos al contrario. Estamos buscando V2. ¿Lo notas? Quita, ahora, quítalo. Vale. ¿Dónde lo has notado? Un poquito, la parte de arriba. Parte de arriba, parte del labio superior. Sí. Vale. Quitamos el sonido. De modo que siempre intentar buscar la respuesta en menos de 0,3, alrededor de 0,2 es cuando lo vamos a encontrar. Lo que os digo de la estimulación motora, que tampoco os asuste mucho, porque es normal siempre notarlo, sobre todo cuando hacemos V3. Y nosotros no lo hacemos en quirófano, lo hacemos en nuestra sala de técnica, entonces daros las nociones de la preparación que nosotros tenemos. Unas gafas nasales, tenemos conectadas las gafas nasales al oxígeno por un puerto durante el procedimiento inicial y luego cambiamos para tener la ventilación, ponemos a 10 litros y tendríamos la ventilación. Vemos que la teoría es que hagamos una lesión a 65 grados de un minuto, otra de 70 grados a un minuto y luego a 75 grados a un minuto. Veremos que eso lo modificamos. Simplemente mantenemos, le hemos puesto a este paciente, creo que fueron 7-8 centímetros de propofol, 3 miligramos de midazolam y 25-50 microgramos de fentanilo. Y el procedimiento pues se hace con comodidad. Ya la zona no tenemos mucho cuidado ya con la esterilidad porque simplemente luego va a ser retirar la aguja y punto, de modo que si hay que ventilar nos prima la ventilación. Y yo voy comprobando el lateral. Mientras estamos haciendo la lesión, voy comprobando que el lateral no se haya metido más la aguja. Os recomiendo que, como hacemos varias lesiones, pues vayáis comprobando eso en distintas veces. Os decía que la lesión muchas veces no hay un estudio claro que nos diga qué lesión tenemos que hacer y
Yo empiezo siempre con 1 minuto 65, 1 minuto 70, 1 minuto 75, pero si al paciente se lo tengo que repetir después, intento una lesión mayor. Si lo tengo que repetir al año o a los meses, buscamos una lesión mayor, a lo mejor de 1 minuto 70 grados, incluso 2 minutos 80 grados. Sobre eso podemos discutir mucho y cada uno tiene su experiencia, pero no hay nada reglado de qué tenemos que hacer exactamente. Y luego lo podemos debatir también. Yo creo que otro punto de debate, que cuando hemos estado en los cursos de radiofrecuencia, con el grupo de radiofrecuencia, con Javier, con Maite, lo discutimos mucho, la necesidad o no de hacer el test de reflejo corneal. Los libros nos dicen que hay que hacer una lesión de 1 minuto, despertar al paciente, hacerle el reflejo corneal, volver a dormir al paciente. Eso, la experiencia es que es complicadísimo. Yo no lo hago, os lo digo sinceramente, pero lo comprobamos antes. Y por supuesto en el estímulo, como veis, una estimulación sensorial que en ningún caso note la zona del ojo. Pero yo creo que hacer 3 lesiones de 1 minuto y estar despertando al paciente para comprobar el reflejo corneal, con un paciente dormido que le abre el ojo y realmente no sabe si no tiene el reflejo o es que está muy profundizado, es muy, muy complejo. Pero podemos debatirlo después y la experiencia que tenéis cada uno a ese respecto. Así que nada más, muchas gracias. Listo, Guillermo. Te dejo compartir. Ok, perfecto. Muy bien. Un segundo. Vamos acá. ¿Está compartida? ¿La ven? Sí, sí se ve bien. Perfecto. Bueno, como vieron, el video bastante claro, conciso, una técnica que yo creo que para todos los que hacemos intervencionismo suele resultar difícil, requiere de estar haciéndolo muchas veces, tener bastante experiencia, sobre todo en identificar el agujero oval. Los que hacemos práctica pública muchas veces no contamos con equipos muy buenos, pues en mi caso en el José Carrasco Arteaga, en el IES, nuestro intensificador es de muy mala calidad, con lo cual es a veces muy difícil diferenciar las estructuras anatómicas. Sin embargo, sí que es una técnica muy agradecida, puesto que los pacientes tienen una mejoría bastante notable y suelen inclusive reducir mucho o en muchas ocasiones dejar la medicación de lado. Entre las complicaciones que se pueden presentar con estas técnicas están descritas algunas. Las más importantes quizás son la hiperestesia, la disestesia y una muy complicada, la anestesia dolorosa, que suele ser más frecuente quizás con el uso de neurolíticos de tipo químico. Puede haber también esta pérdida de reflejo corneal, como lo decía el doctor Trinidad. Los libros aconsejan hacer esta estimulación corneal, sin embargo, yo tampoco lo hago. En el hospital en donde hice entrenamiento tampoco lo hacía y creo que muchos colegas aquí en el Ecuador tampoco lo hacen, puesto que resulta muy complicado estar despertando al paciente en cada momento. Otras complicaciones menos comunes son el hematoma retrovulvar, en donde se produce un hematoma, empieza a haber un poco de exoftalmia, que suele ser autolimitada y no requiere de mayores maniobras médicas. Puede haber también un hematoma a nivel cervical, puede quedar algo de diplopía, que es ya una complicación más rara aún, infecciones y meningitis. Entre los cuidados del post del procedimiento, lo que se suele recomendar es tenerle al paciente en una vigilancia, una sala de recuperación posanestésica durante unos 60-90 minutos, que no conduzca ese día, que esté en reposo por lo menos 24 horas y estar controlando al paciente. Yo lo que suelo hacer es controlarlo una semana, 15 días al mes, y luego empiezo a distanciar según cómo vaya la evolución del paciente. Entre las perlas, como decía el doctor Trinidad, se aconseja tener múltiples proyecciones para verificar las estructuras anatómicas. Habitualmente se hace o se inicia con algo de caudal para buscar el agujero y darle una proyección oblicua ipsilateral. Ya una vez que hemos colocado la aguja en visión lateral, ver la profundidad, que no nos encontremos muy profundos. Se utilizan agujas 22G
con una punta activa entre 2 a 5 milímetros. Yo lo que suelo hacer es utilizar punta activa de 5 milímetros, de 2 milímetros aquí en el país. Realmente no he conseguido. Se hace una prueba sensitiva, encontrando una respuesta con parestesias entre 0,1 a 0,5 voltios, luego una prueba motora en la cual lo que vamos a buscar es una estimulación de los músculos ipsilaterales de la mandíbula. Siempre se sugiere aspirar para ver que no exista salida de líquido cefalorraquídeo o sangre. Si existiera cualquiera de los dos, pues hay que reposicionar obviamente la aguja. Y un dato importante y una perla curiosa que me pareció importante compartirla es que siempre existe la posibilidad de la aparición de un herpes labial hasta en un 10% de los pacientes que se someten a una técnica de este tipo. Y por lo tanto se les debería indicar a estos pacientes que se puede dar esta posibilidad. En cuanto a la anestesia, lo que nosotros hacemos es una sedación, vamos a decir, una sedación consciente. Le tenemos con un goteo de remifentanilo mientras estamos haciendo el procedimiento para que no sea muy molestoso. Obviamente hacemos una infiltración también con anestésico local. Una vez que ya hemos hecho la prueba motora y sensitiva y estamos contentos con los resultados, lo que hacemos es administrar propofol más o menos a 1 miligramo por kilo. Con eso le dormimos al paciente, y en mi práctica personal lo que hacemos es una mezcla de radiofrecuencia pulsada y térmica. Yo hago 10 minutos de radiofrecuencia pulsada a 42 grados, seguida de 1 minuto de radiofrecuencia térmica a 65, 60 y 70 grados respectivamente. Sobre esto están descritos y se habla mucho en la literatura médica. Hay gente que hace radiofrecuencia 1 minuto a 70 grados, hay gente que hace 1 minuto a 60 grados, hay gente que hace solo radiofrecuencia pulsada. Sin embargo, no existe una evidencia de que alguna técnica sea mejor que otra, entonces todo va a variar un poco de acuerdo a la escuela de entrenamiento. Eso es un poco lo que les venía a contar el día de hoy, y quedo completamente pendiente a las preguntas que existan entre los colegas y amigos que estamos reunidos el día de hoy. Gracias, Guillermo. Sí, en realidad creo que pueden haber algunas preguntas. Todavía no tenemos del chat. Sin embargo, pues aquí tenemos a algunos colegas que podrían compartir sus comentarios y algunas preguntas. No sé. Sí. Buenas tardes, muy bien, felicitándole al doctor y también por el video bastante claro y entendible, y más que todo la experiencia y la cantidad más que todo el número de bloqueos que uno puede hacer para que eso se haga más evidente y tenga más poquito más de confianza para que pueda notar que los resultados también sean muy favorables o muy positivos para los pacientes. Una inquietud, doctor. El paciente normalmente, el adulto mayor, creo que tiene mejor beneficio por la cantidad de medicaciones o comorbilidades y farmacología más exquisita que ellos pueden tener. En este caso, si se ha hecho el manejo con antidepresivos o anticonvulsivos, pues ¿cuál es el protocolo que usted ha manejado con respecto al adulto mayor básicamente, y con los medicamentos que ya estaban de soporte por algún tiempo, que me imagino, como estos problemas son crónicos, haya utilizado usted durante su práctica? Claro, mucho gusto, doctor. Gracias por la pregunta. Habitualmente lo que nos dicen las guías es que la radiofrecuencia debería hacerse una vez que el paciente ha perdido o deja de tener beneficios con la medicación, siendo la carbamazepina posiblemente la de primera elección para tratamiento de estos pacientes. Es verdad que aquellos pacientes ancianos polimedicados suelen tener efectos secundarios y por la medicación, y por lo tanto son pacientes que tienden a dejar la medicación y por lo tanto el dolor les aqueja con más facilidad que a otros.
Cuando la medicación, cuando tenemos un paciente que no ha respondido, que tiene muchos efectos secundarios, en ese caso yo considero a ese paciente para una técnica intervencionista. Yo trato de ser muy enfático en los riesgos que existen, ¿sí? Porque hay que recordar que estamos cerca de estructuras nerviosas centrales y podemos tener complicaciones graves a pesar de hacerlo en un quirófano, a pesar de tener técnicas limpias, siempre existe la posibilidad de contaminación. Y tal como es nuestra legislatura, y yo no sé cómo esté el tema en otras ciudades, pero aquí en la ciudad de Cuenca vemos cada vez con más frecuencias denuncias y persecución médica, vamos a decir. Yo tiendo a ser muy claro e inclusive muy enfático en los riesgos que existen en cuanto a estas técnicas. De hecho, revisando artículos en estos días para esta presentación, existe un artículo que se había presentado, una revisión de caso, en la cual el paciente presenta una asistolia durante la radiofrecuencia del ganglio de Gasser y el paciente fallece. Entonces, siempre hay que explicarles a los pacientes, muchas veces piensan que es colocar una aguja y nada más, sin embargo son agujas que están en contacto con estructuras que pueden dar complicaciones graves. Volviendo a la pregunta, tomo al paciente cuando no quiere operarse, cuando la medicación ha fallado, y en ese caso les ofrezco esta técnica. Lamentablemente me encantaría decirle que lo hago con mucha frecuencia, no es una técnica que se hace con mucha frecuencia, no son muchos los casos que se pueden, que acceden a estos tratamientos en mi consulta, pero es una técnica muy bonita, muy agradecida porque los resultados son bastante buenos. Buenos días, un abrazo. Solamente mencionar justamente, totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Y sí, hay que tener cuidado en dos aspectos que tú ya mencionaste, solamente quería recalcarlos. Y es que uno, si esas agujas se mueven, cuando uno hace la estimulación de la motora, estas agujas se mueven y a veces más que meterse se salen. Entonces siempre comprobar después de la estimulación de la motora, ver en dónde se quedó la punta de la aguja, yo creo que es una perla muy importante. Y la otra sí, siempre tener a mano una atropina, porque las bradicarias a veces se presentan de manera súbita y si no se las tratan puede llegar al paro. Sí, me parece que es Iván, ¿verdad? Hola Guillermo, Sí. ¿cómo estás? Con Brigitte. Brigitte, ¿qué Creo tal? que yo Buenos días. estoy de acuerdo con utilizar la radiofrecuencia pulsada, ya que en los estudios, casi todos los estudios que he leído, no hay una diferencia entre la radiofrecuencia continua y la pulsada. La duración del tratamiento, la mayoría de las veces casi es lo mismo. Sin embargo, sí hay una diferencia en tolerancia. Los pacientes que reciben radiofrecuencia pulsada es menos dolorosa, necesitas menos sedación, ¿sí? Y el dolor posoperatorio o la inflamación es menos severa que utilizar la radiofrecuencia continua a 70 grados. Entonces yo en la mayoría de mis pacientes que vienen con neuralgia del trigémino, le hacemos una radiofrecuencia pulsada y he notado que les va bastante bien a largo plazo. Hasta ahora todavía no me han regresado para hacer ninguna segunda radiofrecuencia todavía. Y claro, si es que se puede retirar la medicación, bienvenido por ellas, pero yo sí le continúo con escarbamazepinas hasta notar cuán efectivo es el tratamiento de la ablación. Yo no les retiro su medicación de golpe, sino paulatinamente para que se vayan adaptando también al tratamiento. Y recordarles al paciente que el efecto de la radiofrecuencia no es inmediata. Toma de 10 a 20 días en notarse el efecto máximo de la ablación, ¿no? Sí, completamente de acuerdo con usted.
doctora. Efectivamente, yo tampoco retiro la medicación de golpe. De hecho, una de las cosas que me hace que quitar el medicamento y ver que los resultados están siendo positivos es que empiezan a tener efectos secundarios que antes no los tenían. Entonces, lo que hago es ir evaluando al paciente, por eso hago 3 visitas a los 7, 15 días y a los 30 días, y en ese tiempo vamos evaluando, vamos viendo cómo va. Nunca retiro la medicación de golpe, siempre mando con un poco de antiinflamatorios, hielo local. Inclusive en algunas ocasiones, cuando ha sido la técnica un poco más costosa, sí suelo asociar un poquito de corticoide oral para evitar esa inflamación. Es verdad que la radiofrecuencia pulsada es completamente tolerable. De hecho, como les había comentado, por lo menos en mi práctica personal, lo que hago yo es pulsada y térmica. Entonces, cuando estoy aplicando la radiofrecuencia pulsada, el paciente está sin ningún tipo de sedación. Sin embargo, ya cuando aplico la radiofrecuencia térmica, sí hacemos una sedación profunda. Tal vez en algún caso que un paciente me ha pedido que simplemente se haga una radiofrecuencia pulsada, como usted lo comenta, pues hay que explicarle que no es un efecto inmediato, como sí se puede ver en una radiofrecuencia térmica, y que los efectos, yo incluso voy un poquito más allá, que tendríamos que esperar hasta 2 meses para decir que la técnica no ha surgido efecto, ¿no? Entonces les doy una ventana de 2 meses de expectativa para ir viendo cómo responden a ese dolor. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Han sido muy valiosas estas perlas acerca de la parte de radiofrecuencia del nervio trigémino. Creo que son muy importantes los mensajes que nos llevamos. La verificación del sitio de la aguja, el identificar bien el agujero oval y finalmente si aplicamos o no radiofrecuencia pulsada o térmica. De hecho, ha ganado, como se ha dicho aquí en este foro, ha ganado mucho protagonismo y es uno de los procedimientos que sí aporta bastante en algunos pacientes que tienen esta patología, este dolor crónico que es de muy difícil control.